Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis y contraste de perspectivas. Hoy nos adentramos en un documento fundamental, uno que realmente sienta las bases para la formulación de proyectos sólidos. Me refiero al encuadre de Métodos de Investigación para las Ciencias Sociales, fechado el 12 de enero de 2026 y elaborado por el doctor Marco Antonio Ignacio Vega Estrada para la Universidad Anáhuac. Exacto. Un texto muy completo que, hoy vamos a intentar bajar a la realidad, a la arena profesional. Eso es, porque hoy nos enfrentamos a una interrogante central, una que surge irremediablemente al trasladar toda esta teoría metodológica al exigente mundo profesional, en particular a la hora de presentar, elaborar y justificar proyectos laborales en áreas aplicadas y sumamente dinámicas como puede ser el turismo. Un sector, por cierto, donde un error de cálculo o una mala lectura del contexto te cuesta millones. Totalmente. Y ahí radica el dilema de hoy. A la hora de diseñar estos proyectos, reside el mayor valor de esta metodología en la rigidez de su estructuración científica y cuantitativa, o bien radica en la flexibilidad de su interpretación cualitativa adaptada al contexto. Para que quede claro desde el minuto 1, yo defiendo la primera postura. Desde mi perspectiva, estoy convencida de que el rigor, la viabilidad y el éxito de cualquier proyecto profesional en el mundo real dependen inexcusablemente de la aplicación estricta del método científico, de una estructuración secuencial clara y, sobre todo, de la medición cuantitativa rigurosa. Esa es mi postura. Vale, pues yo lo abordo desde un ángulo bastante diferente. A ver, reconozco que la estructura tiene su lugar, por supuesto, pero estoy convencido de que la verdadera utilidad laboral de esta materia, especialmente cuando buscamos elaborar proyectos verdaderamente innovadores en servicios o turismo, radica justo en lo contrario, en su adaptabilidad cualitativa. Mi postura es que la clave del éxito para un titulado que sale al mercado no está en corsetar la realidad en fórmulas rígidas, está en la exploración profunda de los fenómenos sociales. El mayor valor reside en comprender el contexto humano, no en reducirlo a simples estadísticas. Bueno, entiendo por qué sostienes esa postura. Y la importancia del factor humano suena muy bien en la teoría. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva basada directamente en la unidad 2 y la unidad 3 del texto, donde el doctor Vega Estrada define el método de la ciencia y sus etapas. Ajá. En el ámbito profesional, y hablo de presentar un proyecto de desarrollo turístico ante una junta de inversores o un banco, justificar la inversión requiere abandonar por completo lo que el texto denomina el conocimiento empírico, o sea, las intuiciones, las buenas intenciones o las interpretaciones puramente subjetivas no consiguen financiación. Hay que abrazar el método de la ciencia como un proceso sistemático racional. Ya, pero Déjame terminar este punto. El texto base es clarísimo respecto a las etapas ineludibles del proceso. Debes pasar secuencialmente por el planteamiento del problema, la justificación, la formulación de hipótesis y el análisis de viabilidad. Apoyarse en un enfoque metodológico clásico, como el de Hernández Sampieri que menciona el autor, es la única forma de garantizar que un proyecto laboral tenga pies y cabeza. Sin esta estructura secuencial, cualquier propuesta se desploma ante el primer escrutinio de un directivo. no me convence esa postura. Y te explico por qué. Si nos centramos exclusivamente en ese corsé sistemático que mencionas, perdemos de vista el objetivo principal de las ciencias sociales. El propio documento, en su unidad 1, sobre el concepto de investigación, lo define muy bien. La investigación debe estar, y cito, centrada en la persona humana. Sí, pero eso no excluye el rigor. No lo excluye, pero cambia el enfoque. En un sector aplicado como el turismo, nuestro objeto de estudio son las personas. Son sus experiencias, sus motivaciones culturales, sus miedos. Y las métricas frías, los procesos hiperracionalizados, a menudo fracasan estrepitosamente en el mercado laboral porque ignoran esta dimensión. Por eso, la unidad 4.2 defiende los métodos cualitativos. Los proyectos verdaderamente innovadores no surgen de rellenar una hoja de cálculo o de seguir un algoritmo de 10 pasos, surgen de entender la realidad social en toda su complejidad. Un proyecto es viable porque resuelve una necesidad humana latente, y eso solo se descubre mediante la inmersión cualitativa. Fíjate que es un punto interesante, aunque yo lo formularía de manera muy distinta. Sobre todo cuando entramos a la fase crítica de justificar el alcance de nuestro proyecto.
Demos un paso más y hablemos de la unidad 5, los niveles de investigación. En el entorno corporativo, quienes toman las decisiones no invierten millones de euros basándose únicamente en la inmersión cultural de una experiencia. Bueno, necesitan un contexto para saber dónde invertir. Necesitan certezas operativas. Por ello, el nivel que aporta el verdadero valor profesional y económico es el explicativo o confirmativo. Como señala el documento de la NAWAC, este nivel busca determinar las causas y efectos reales de los fenómenos. Esta es la justificación definitiva de una inversión. Imagina que yo propongo una estrategia integral para reactivar una zona turística deprimida en la costa. Debo ser capaz de demostrar metodológicamente la causalidad entre mi intervención concreta y el aumento proyectado de visitantes y de ingresos. Sí, la causalidad es el grial, pero Exacto, es el grial. Y no me sirve una simple asociación casual o una narrativa inspiradora. La capacidad de distinguir metodológicamente entre asociación y causalidad, apoyada en un diseño de investigación cuantitativo, es lo que diferencia a un experto riguroso de un aficionado con buenas intenciones. Sin esa validación explicativa, tu proyecto es apenas una conjetura arriesgada. Vale, esa es una argumentación convincente desde el punto de vista financiero, pero, a ver, ¿has considerado que es epistemológicamente imposible explicar un fenómeno que ni siquiera has comprendido en su totalidad? ¿A qué te refieres exactamente? A que la causalidad es el último piso del edificio y tú pretendes empezar a construir por el tejado para contentar a los inversores. El documento del Dr. Vega Estrada no ignora esto. Resalta explícitamente los niveles exploratorio y descriptivo, el 5.1 y 5.2 por una razón de peso. El nivel exploratorio es el primer acercamiento ineludible al fenómeno. Pensemos en el mundo real, en campos tan volátiles como la industria de los viajes. Hoy surgen tendencias como el nomadismo digital, el turismo regenerativo, el impacto de la inteligencia artificial. Fenómenos muy recientes, ¿sí? Exacto. Ante fenómenos nuevos, no tienes variables predefinidas ni datos históricos fiables para meter en tu modelo explicativo. Elaborar un proyecto asumiendo desde el inicio relaciones causales rígidas, sin haber pasado por una fase cualitativa de caracterización de ese nuevo contexto social, te lleva a conclusiones desconectadas de la realidad. La viabilidad del proyecto depende de entender el panorama actual mediante la exploración, mucho antes de intentar confirmar hipótesis que probablemente ya nacieron anticuadas. O sea, no niego que el acercamiento inicial, ese nivel exploratorio del que hablas, tenga su mérito cronológico en la fase de ideación. Es fundamental. Lo es para la ideación, de acuerdo, pero la realidad profesional nos exige avanzar. Cuando pasamos a la fase de ejecución, a la justificación técnica y a la recolección de datos, la rigurosidad no es negociable. Y aquí es donde la balanza se inclina definitivamente hacia la estructuración cuantitativa. Si revisamos la unidad 6, referida a los instrumentos de recolección de datos, vemos un énfasis claro en el cuestionario y en los instrumentos para el registro sistemático. también menciona las entrevistas. Sí, pero cuando presentas un proyecto profesional ante un comité, los datos empíricos que lo respaldan deben ser irreprochables ante cualquier auditoría. El texto exige una recolección sistemática mediante preguntas estructuradas, lo cual asegura que la información sea trazable y éticamente resguardada. En el análisis estadístico de la unidad 4.1 encontramos la objetividad que el mundo laboral demanda a gritos. Volviendo a nuestro ejemplo, si encuestamos a 10.000 turistas sobre sus hábitos de consumo con un instrumento rigurosamente estructurado, esa recolección nos da una base empírica innegable. Ya, pero ¿una encuesta a 10.000 personas? Permíteme terminar la idea, que es importante. Las herramientas de registro cuantitativo garantizan que otro equipo técnico pueda replicar el estudio o verificar la validez de los datos. Y eso es lo que verdaderamente genera confianza institucional y asegura la viabilidad presupuestaria de tu proyecto. A ver, entiendo perfectamente la necesidad de generar confianza institucional, por supuesto, pero me parece que en tu planteamiento estás confundiendo la objetividad con una estandarización excesiva y francamente limitante. Limitante. Es el estándar de la industria. Es un estándar que a veces nos ciega. El rigor profesional no es sinónimo exclusivo de números, encuestas masivas y cuestionarios de opción múltiple. Las verdaderas oportunidades laborales, las semillas para el diseño de proyectos disruptivos que cambian las reglas del juego, no se capturan jamás con cuestionarios estandarizados que fuerzan al encuestado a elegir entre 5 categorías preestablecidas. Es precisamente por eso que el autor incluye en la unidad 6.3 y 6.4 herramientas fundamentales como la guía de entrevista y la guía de tópicos.
Herramientas que son altamente subjetivas. Son herramientas metodológicamente diseñadas para generar una estructura que permita conversaciones profundas con informantes clave. Imagina que quieres entender por qué una campaña turística multimillonaria ha fracasado estrepitosamente en una comunidad local. Un cuestionario estructurado te dirá, a lo sumo, que un 80% está muy insatisfecho, pero una conversación profunda en un grupo focal te revelará los matices culturales, el resentimiento histórico o las fricciones sociales no verbalizadas que motivan ese rechazo. Los cuestionarios ignoran la complejidad humana por diseño. Los métodos cualitativos la abrazan y la convierten en el núcleo estratégico de una propuesta innovadora. Fíjate en el riesgo masivo que supone lo que estás proponiendo. Sugieres basar una propuesta laboral que puede implicar millones de euros y cientos de puestos de trabajo en unas pocas conversaciones profundas que están inevitablemente sujetas a la interpretación subjetiva y al sesgo del investigador de turno. La trazabilidad estadística, que es el escudo protector de cualquier gestor de proyectos, desaparece por completo en ese escenario. No desaparece, se documenta de otra forma. Se triangula. Pero ¿cómo le demuestras a un consejo de administración que tu interpretación de esa entrevista es precisa y generalizable? Es un salto de fe inaceptable en los negocios. Pero llevemos este debate a la fase final de la metodología, que es donde verdaderamente se la juega un profesional, la presentación y el reporte del proyecto, en la unidad 7. Ah, la redacción del reporte. Así es. El texto base subraya los elementos que debe contener un reporte, haciendo un hincapié vital en mantener la estructura completa del documento científico. Además, exige explícitamente un estilo de redacción alineado con las normas de escritura académica, como el formato APA. En el mundo real, mantener este nivel de rigor al presentar resultados a un cliente no es un mero ejercicio de erudición, es la máxima garantía de seriedad profesional. ¿Garantía de seriedad o de aburrimiento? Garantía de que el proyecto no fue producto de la improvisación o de una charla de café. La coherencia interna, la exposición metodológica detallada paso a paso bajo normas APA, todo esto blinda la credibilidad del titulado ante la industria. Entregar un informe de proyecto puramente narrativo es un riesgo reputacional inmenso que un profesional de alto nivel simplemente no debería asumir. Discrepo profundamente con esa visión tan restrictiva, tan académica de lo que significa la comunicación profesional efectiva. Exigir que absolutamente todo proyecto laboral se presente bajo la estructura rígida de un artículo científico tradicional es francamente no entender en absoluto cómo funciona la dinámica del mundo empresarial o la administración pública. El rigor siempre es bienvenido en la empresa. El rigor sí, la densidad no. La clave aquí está en cómo el documento de la ANAOC aborda los tipos de reportes en la unidad 7.1. El texto hace una distinción explícita entre los formatos académicos y los formatos profesionales de presentación, y el objetivo de ese apartado lo deja claro. El verdadero profesional debe saber seleccionar el tipo de informe pertinente según los usuarios y el contexto de presentación. Claro, pero sin perder la estructura metodológica. Exacto, pero ahora, a ver, formato. Imagina la escena. Presentas un artículo científico de 40 páginas, denso, lleno de tablas de regresión estadística y plagado de citas en APA, a un alcalde que necesita tomar una decisión política urgente sobre infraestructura turística. Es un error de comunicación fatal. Probablemente ni siquiera pasen de la segunda página. La verdadera ventaja competitiva en el mundo laboral radica en la capacidad del titulado para traducir hallazgos metodológicos complejos en un formato digerible, enfocado en la acción y directo al grano. El profesional demuestra dominio al saber destilar la información y comunicar exactamente lo que el usuario final necesita entender para tomar decisiones. Vale, te entiendo. Y reconozco que la sensibilidad hacia la audiencia es una habilidad directiva importante. Es cierto que el exceso de jerga académica puede crear una barrera innecesaria en ciertos contextos de negocios, como el de un alcalde o un inversor con prisa. El formato debe invitar a la lectura. De hecho, escuchando tus argumentos a lo largo de esta charla, puedo reconocer el inmenso valor que tiene el acercamiento exploratorio y cualitativo que defiendes. Me alegra escuchar eso. Sí, utilizar guías de tópicos y comprender las dinámicas sociales desde una perspectiva netamente humana resulta innegablemente útil para la fase inicial de ideación de un proyecto. Descubrir esas nuevas motivaciones del turista contemporáneo, como mencionabas con el nomadismo digital, requiere esa flexibilidad. Es la chispa de la innovación. Sin duda. Sin embargo, y aquí me mantengo firme en mi convicción fundamental,
Una vez que esa gran idea cualitativa debe transformarse en un plan operativo sustentable, la balanza tiene que inclinarse hacia los números. Para lograr la aprobación presupuestal final, garantizar la viabilidad a largo plazo y asegurar la trazabilidad, el profesional necesita irremediablemente los esquemas de validación explicativa. El rigor estructurado que proveen los métodos cuantitativos es el ancla que impide que un proyecto vuele a la deriva. La exploración te da la idea, sí, pero la ciencia cuantitativa rigurosa te da el negocio. Y, desde mi lado, sería intelectualmente deshonesto no admitir que tus observaciones sobre la trazabilidad, la justificación causal y el rigor empírico son esenciales para la supervivencia de cualquier proyecto en el mundo real. Sería de una ingenuidad supina pensar que una propuesta laboral ambiciosa puede sostenerse indefinidamente sin datos estructurados o sin un registro sistemático. Los números son el idioma de los negocios. Totalmente. Especialmente cuando hablamos de defender presupuestos millonarios en una industria tan competitiva como la del turismo, la validación numérica brinda un terreno común de confianza irreemplazable. Las métricas son, como dices, el idioma de la sostenibilidad económica. No obstante, creo que a lo largo de nuestro análisis ha quedado muy claro que reducir la investigación aplicada a una mera fábrica de encuestas despoja a las ciencias sociales de su propósito transformador. Un número te dice qué está pasando y a qué espala, pero solo la inmersión humana te revela el porqué profundo. Y entender el porqué es la verdadera ventaja competitiva, en efecto. Y creo que esta tensión entre nuestras posturas nos lleva a una reflexión final sumamente enriquecedora sobre el propósito del documento del Dr. Vega Estrada. La verdadera utilidad profesional de dominar una materia tan densa como métodos de investigación no reside en forzar a los titulados a tomar partido dogmático, eligiendo ciegamente entre la seguridad de los números o la profundidad de las palabras. 100% de acuerdo. No se trata de una guerra entre la rigidez de un cuestionario estadístico y la flexibilidad interpretativa de una entrevista abierta. El verdadero dominio metodológico, el que distingue a los líderes en el entorno laboral, radica en la destreza del profesional para transitar fluida y estratégicamente por todo este vasto encuadre metodológico. Consiste en saber diagnosticar el problema de negocio y seleccionar, calibrar y combinar las herramientas cuantitativas y cualitativas precisas que exige cada fase de sus proyectos. Esa síntesis es perfecta. La clave es el pragmatismo metodológico. No se trata de declarar un enfoque ganador absoluto sobre el otro, porque la realidad del sector turístico y de las ciencias sociales aplicadas en general es demasiado rica, impredecible y poliédrica para ser descifrada con una sola herramienta. Un buen profesional es como un artesano experto que sabe cuándo usar el cincel fino y cuándo el martillo pesado. ¡Qué para una analogía! Gracias. Invitamos a quienes nos escuchan, ya sean estudiantes a punto de dar el salto al mercado, profesionales en activo o directivos, a reflexionar profundamente sobre esta dualidad. Comprendan cómo estos fundamentos aparentemente teóricos o filosóficos de la ciencia no son simples requisitos académicos, son los cimientos que moldean directamente el diseño, la viabilidad comercial, el impacto social y, en última instancia, el éxito o fracaso rotundo de sus propias propuestas laborales y proyectos empresariales. Queda muchísimo por explorar en este fascinante puente que conecta el rigor académico más estricto con la innovación profesional en la economía real. Hay tantas aristas sobre cómo la investigación moldea nuestro entorno que daría para infinidad de charlas. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos despedimos por el programa de hoy, manteniendo siempre abierto el espacio para el respeto mutuo, el debate constructivo y la constante inquisición intelectual. Hasta la próxima.